Bueno, entrando en materia, a mí me corresponde en este momento compartir mi historia. Veo muchas caras jóvenes, probablemente no te vayas a identificar tú personalmente conmigo, con mi historia, pero vino una vez un joven a darme las gracias porque había escuchado mi CD y yo le decía, pero ¿por qué si tú no tienes hijos? Sí, y él muy conmovido me dijo, me recordaste a mi mamá. Porque mi mamá es una mujer esforzada y trabajadora. Entonces eso me tocó. Así que piensa por favor en tu mamá o en tu papá, en el esfuerzo que ellos hacen por sacarte adelante o hicieron, yo no sé. He tenido personas en el grupo que siendo hombres me dicen, yo lloré con tu CD. Y yo le digo, ¿pero por qué? Si tú no eres mamá. Y me dijo, pero pensé en mi esposa. Y yo como esposo tengo que considerarla. Así que ponte en el papel de tu esposa, pues. Espero poder aportar algo en esta mañana para ustedes. Y bueno, yo comencé hace 22 años el negocio. Estaba en una depresión económica y anímica. Había perdido mi empleo, no me estaba yendo bien, había entrado a trabajar como vendedora, porque ya a esa edad, tenía 40 años en ese tiempo, y como vendedora, no hagan cuentas, tengo 62. Como que nunca nos gustan las ventas, ¿no es cierto? Y a mí me deprimía que habiendo estudiado, terminara yo en lo último que a mí me interesaba, que era vender. De alguna manera me sentía fracasada, estaba viviendo en la casa de mi mamá. Es horrible cuando tú tienes que regresar ya como adulto o con tus hijos. Yo me regresé a la casa de mi mamá con una hijita en ese tiempo de 3 años y medio, porque no tenía para pagar una renta, así de fácil. Y como no tenía para pagar una renta, pues le volví a pedir hospedaje a mi mamá y además porque ella me iba a ayudar a cuidarla mientras yo salía a trabajar. Mi mamá vivía en Ojo de Agua, que es rumbo a Pachuca, no está tan lejos, creo que son 40 kilómetros, una cosa por el estilo, pero por el tráfico se hace, bueno, ahora se hace más, en ese tiempo se hacía 1:30 de trayecto. Como yo tenía un coche viejitito, yo no me podía dar el lujo de ir en el tráfico porque se calentaba, ¿sí? Entonces yo empecé a venirme de Ojo de Agua a las 6 de la mañana porque ya a las 6:15 ya había tráfico. Y me regresaba a las 11 de la noche porque antes había tráfico. Entonces, cuando yo llegaba, pues invariablemente mi hija estaba dormida. Entonces, la vi crecer dormida, o sea, sí se iba haciendo más larguita. Porque cuando yo me venía, ella estaba durmiendo y cuando yo regresaba, ella estaba durmiendo. Pero mi historia yo no creo que sea única en el mundo. Yo creo que hay un montón de mamás que hacen exactamente lo mismo. De hecho, es impresionante la cantidad de mujeres en México, en Latinoamérica, sé que en China también, porque tuve el privilegio de conocer a una diamante china. Fui a una convención en Brasil y la diamante china se acercó y me quería conocer personalmente, porque ella por CD ya me conocía. Y yo le pregunté cómo era que me conocía y me dijo, porque tu CD es de los que más circulan en China. Me dio el nombre de la ciudad, pero por supuesto que yo no me acuerdo. Y entonces le dije, ¿cómo le entienden? Pues traducido. Entonces yo le dije, a mí me gustaría escucharme cómo me oigo en chino. ¿Y por qué a ellos les servía mi historia? Porque hay una cantidad impresionante de madres solteras trabajando, esforzándose, con la visión de que pueden cambiar la vida de su familia, con el coraje de no quedarse donde están,
con la determinación de lo consigo o me quedo en la raya. Y bueno, yo estaba en esas, había tenido mucho éxito profesionalmente anteriormente, pero la vida, ustedes lo saben, porque la vida de todos es igual. A veces tenemos unas altas y a veces tenemos unas bajas. Hay época de vacas gordas y hay época de vacas flacas. De hecho, mi vida antes del negocio había sido así, un sub y baja constante. ¿Sí? Tenía yo muy buenos empleos y de repente ya no tenía empleo. Yo no era capaz de darme cuenta qué era lo que pasaba, porque uno siempre tiende a culpar a las circunstancias, a las situaciones económicas, al gobierno, en fin, a tu jefe, a todo lo externo, pero jamás aprendemos a ver dentro de nosotros. Si yo hubiera tenido esa habilidad, no hubiera tenido tantos sub y bajas hasta los 40 años. Yo realmente empecé a crecer a los 30 y tantos. Alguien por fin me regaló unos libros de superación y desarrollo personal y empecé a encontrar que había unas fallas en mí enormes, en mi personalidad. Y una de esas grandes fallas era que era muy impositiva, no me gustaban las cosas como están, entonces o se hace como yo quiero o me voy. Y la verdad que era que yo no tenía empleo en ese momento porque yo había renunciado en uno de mis múltiples berrinches. Mi jefe me había aguantado un montón, era yo muy buen elemento, pero llega un momento en que saturas a las personas. Y yo encontré el punto de saturación de mi último jefe. Era directora de proyectos especiales en una agencia de publicidad y un buen día no estuvimos de acuerdo y le dije, ¿sabes qué? Me largo y que me toma la palabra. Y bueno, entré de repente otra vez, ya tenía membresía, volví a renovarla y me fui al club de los no empleados, ¿sí? De los desempleados. Claro, empiezas otra vez a picar piedra, a buscar, pero ya tenía 40 años, ya no es tan fácil. Y en esas estaba, viviendo en Ojos de Agua, yendo y viniendo todos los días para cuidar a mi cochecito. Empecé a vender muebles a hoteles de 5 estrellas. Y hacer algo que no me gustaba, pero que yo necesitaba. Porque cuando uno se ve confrontado por la vida y la vida te pone contra la pared, y ponerte la vida contra la pared equivale a que tienes grandes necesidades. Es o haces esto o no hay para que lleves de comer a tu casa. ¿Sí? Yo llegué a acabarme las moneditas antiguas y de plata que mi mamá guardaba, porque pues no había para comer y ella pues simplemente me daba y me decía, velas a vender y velas a vender. Y yo buscando empleo aquí, buscando empleo allá, por fin encontré este vendedor que no era algo que me realizara como persona, más bien me hacía sentir mal, pero había que hacerlo, porque si no, no había comida. Y en esas estaba yo cuando me regala un libro un amigo mío, uno de mis mejores amigos. Me regaló un libro que no sé ni cómo se llama, les juro que me encantaría recomendárselos. Era un librito chiquito con un montón de historias. ¿Sí? Y yo tengo la costumbre siempre de abrir el libro en una página. Y lo primero que leo, siento como que es un mensaje. ¿Sí? Que eso es lo que yo debo de razonar, analizar, meditar, qué sé yo, ahí viene un mensaje para mí. Y cuando abro el libro, empiezo a leer una historia pequeñita. Y la historia hablaba de un papá que igual que muchos de ustedes trabaja una jornada X, llega cansado a su casa y tiene un niño chiquito de 4 años. Mi hija entonces tenía 4 años y medio. Entonces tiene un niño chiquito y el niño, en lugar de ir a abrazar al papá para decirle cómo te fue papá, oh qué lindo que estás aquí,
va, lo abraza y le dice, papá, ¿cuánto ganas tú en una hora? Y el papá le dice, cualquier cosa, sí, ¿qué te gusta? 100 pesos, 40 pesos, 50 pesos, lo que quieras. Y entonces el niño, en lugar de decirle otra cosa, le dice, papá, ¿me puedes dar 30 pesos? El papá siente que está muy chiquito para ser tan interesado y en lugar de darle el dinero lo regaña y lo manda a dormir. El niño se va a dormir y al papá, como a todos los papás y las mamás, le remuerde la conciencia de haber sido tan brusco con él y termina por ir a buscarlo, lo despierta y le dice, aquí están los 30 pesos que te hacen falta, ¿para qué los quieres? El niño, sin contestarle, levanta la almohada, saca más dinero, se lo da a su papá y le dice, papá, te compro una hora de tu tiempo. Chispas, a mí me dio eso durísimo, porque yo no tenía tiempo para mi hija. De lunes a viernes trabajaba, no la veía. El sábado pues le ayudaba a mi mamá a limpiar la casa, lavaba la ropa, arreglaba las cosas de mi hija, etcétera, etcétera. El domingo había que hacer la comida, a veces se iban mis hermanos, había que limpiar la cocina, bla, 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 bla. Entonces, las pocas horas que me quedaban, yo estaba cansada, quería dormir. Y más de una vez mi hija se había acercado para querer jugar conmigo. Y yo la mandaba o a ver la televisión o simplemente que se fuera a jugar con su primo. Porque yo solamente quería dormir y descansar. Unas horas. Había que levantarse temprano para el lunes siguiente. No soy una persona extraordinaria, hay millones de hombres y mujeres que hacen lo mismo diario y que agotados jalan al cuerpo simplemente para ir a cumplir. Y la sociedad nos ha enseñado que sinónimo de buen padre es igual a buen proveedor. Si nosotros proveemos a nuestros hijos de las cosas materiales y les damos aquello que creemos que es bueno en la vida, sentimos internamente que estamos siendo buenos padres. Y de repente la vida nos confronta cuando ellos ya son adultos con que nunca valoraron eso. Eso para ellos nunca fue importante. El comprarles zapatos nuevos, el llevarlos de vacaciones, el darles cosas materiales, nunca los llenó. Va a llenar un espacio que la televisión les hace creer que es importante, la publicidad. Pero dentro de su pequeña almita sigue quedando ese hueco y se convierten en adultos de alguna manera amargados, solitarios, porque nunca desarrollaron ese espacio emocional. La mayor parte de los seres humanos somos cojos emocionalmente. Una gran inseguridad de las personas radica en eso, en la poca convivencia que tenemos con nuestros hijos. La mayor parte de los seres humanos nos han hecho falta caricias. Nos han hecho falta palabras de papá o de mamá diciendo, me importas, confío en ti, tú eres grande, ¿sí? Eres lo mejor que he tenido en mi vida. Porque los papás estamos demasiado ocupados trabajando, proveyendo, tratando de llevar y sacar adelante la casa. Yo me sentía una buena madre, porque yo trabajaba mucho. Y cuando me agarra de cara la historia de este niño, me di cuenta que no, que probablemente si mi hija pudiera o hubiera podido, me hubiera comprado una hora de mi tiempo. Entonces, a partir de ahí me doy a la tarea de conseguir un departamento del tamaño que fuera. Sí, aunque fuera del tamaño de una caseta telefónica, ya ves, esos maravillosos departamentos que son muy prácticos, porque tú te puedes bañar, cocinar y aspirar la sala desde el mismo lugar. No tienes que moverte mucho.
Entonces yo quería algo que me impidiera estar perdiendo tanto tiempo en la carretera. Y tenía yo 2 meses de haberme traído a la niña, la había cambiado de escuela y ya estábamos viviendo juntitas, como ella decía, cuando de repente me encuentra este negocio. Y le doy gracias a mi amigo Sergio Ruiz, porque ahora digo el apellido porque piensan que es Sergio Rivera, no. A mi amigo Sergio Ruiz, donde quiera que se encuentre, él lamentablemente no creyó más en el negocio más que para traerme a él. Y se lo agradezco. Bueno, y entonces, como no sé hablar con el estómago, se me va la voz y parece que voy a llorar. No, lo que pasa es que me estoy quedando ronca. Yo hablo con la garganta. Bueno, entonces les decía, me encuentra este negocio, me lo explica mi amigo, yo pienso que es una pirámide, no me interesa. Él, aún viéndome que acabo de venirme a vivir a México para estar más tiempo con la niña, pues él piensa que a lo mejor me puede servir. En 3 oportunidades me lo presentó, a la tercera, que él se había propuesto que iba a ser la última, que me volvía a insistir, yo accedo a ir a una orientación empresarial, a una reunión de negocios. Y accedo a ir porque él me dice, ya sé que no te interesa el negocio, pero fíjate que a mí sí, y yo quisiera que tú fueras para que me dijeras si esto sirve, porque a mí se me hace que es algo muy bueno. Y entonces yo le dije, pues pídeles información, la reviso y te digo. Y me dijo, no, es que sí tienen, yo veo que tienen muchos libritos y folletitos y no sé, pero cada vez que me acerco los guardan. Entonces le digo, Sergio, ¿eso es un fraude? Y entonces, pero él me conocía tan bien que sabía cómo iba yo a reaccionar, ¿sí? Y entonces le dije, vamos, quiero ver que me digan a mí que no me los enseñan. ¿Sí? Y entonces fui a la famosa reunión de negocios. Y en la reunión de negocios presentan lo que ustedes vieron en la mañana, la oportunidad. Y lo hace una persona muy inteligentemente. Pero yo le había dicho a Sergio, ¿de qué hora es? Y me dijo, es de 8 a 9. Se tardan mucho, 1 hora, me dijo 1 hora. Le dije, si no se termina a las 9, yo me voy, Y a las 9 no se terminó y que me levanto. Yo por eso siempre trato de no extenderme mucho, porque si hay una payasa como yo en el público, digo que no se le muera al otro, ¿no? Entonces yo que me levanto. Y que se va atrás de mí el platino de Sergio. Y entonces me dice, Consuelo, yo sé que tú eres una persona muy ocupada y que no sé qué más, y me permití prepararte toda esta documentación. Era el portafolio informativo de todo lo que es Amway, hasta las reglas de conducta me dio, ¿sí? Y entonces yo me fui feliz porque mi ego se vio satisfecho. A él no le habían querido dar nada y a mí me daban todo el portafolio. Entonces yo llego a mi casa, lo reviso, no alcancé a entenderle todo, pero me emocioné porque yo le vi mucha posibilidad. Mi área es la mercadotecnia. Entonces, cuando yo vi eso, yo dije, es extraordinario. Ellos simplemente están volviendo a cada empresario su propio distribuidor. Y yo más o menos entendía eso, pero no entendía muy bien de dónde venía el dinero. Entonces me la pasé revisando, no lo entendí y le pedí a Dios, yo no sé, cada quien, ¿verdad? Yo no tengo ninguna religión, pero soy muy creyente de un ser superior. Y entonces yo le pedí a Dios, si esto es para mí, Señor, dame 3 señales, por favor, pero de esas así como para retrasado mental, claritas, nada de que hay que interpretarle, clarita. Y entonces yo me dormí y como a las 5 de la mañana, ¡pam!, que me despierto. Había visto clarísimo de dónde venía el dinero. Claro, si ellos se ahorraban la distribución, la publicidad, evidentemente ese era el dinero que nos pagaban a nosotros.
Entonces, toda emocionada, nomás esperé que dieran las 6 de la mañana y que me voy a despertar al Sergio. Y le hablé por teléfono, como yo no tenía teléfono en mi casa, caminaba las 2 cuadritas donde había una casetita ahí aislada, y que voy y que le hablo, Sergio, ya sé de dónde salió el dinero. Me dice, ¿todavía lo estás revisando? No, hombre, pero es que me acabo ahorita de dar cuenta de dónde sale y te quiero decir que yo voy a hacer ese negocio. Pero como me tenía que ir a un viaje, le dije, voy a Estados Unidos, regresando, yo hago este negocio. Entonces me fui a ese viaje de trabajo y había quedado ya anteriormente de encontrarme con un amigo mío que es psiquiatra infantil, que habla muy bien español, y entonces le comenté, le dije, oye Andrew, ¿tú conoces una empresa que se llama Amway? Y me dice, ¿Amway está en México? Y le dije, sí, ¿por qué? Y me dice, mira Consuelo, yo he visto ese negocio, no es para mí. Porque yo, bendito sea Dios, me va muy bien en lo que hago, pero además adoro lo que estoy haciendo. Pero yo tengo amigos personales que se han hecho millonarios en Amway. Para mí fue la segunda señal. A mí lo que me cimbró fue eso de que te hacías millonario. Y le dije, ¿estás seguro? Y me dijo, si yo estuviera en tu situación como me la pintas, yo ni lo dudaba. Pues ni lo dudé. Entonces regreso a México, le hablo a Sergio y le dije, ¿cuándo es la juntita esa que me llevaste? Y me dice, hoy. Le dije, bueno, pues yo voy a ir y me voy a inscribir con el primero que encuentre. Y me dijo, no, tú te vas a inscribir conmigo porque yo te invité. Y le dije, pues si estás. Mi amigo Sergio tenía 2 características. La primera es que solía ser muy exagerado, por eso es que yo no le creí lo del asunto. Todo lo que él me contaba, yo le sacaba raíz cuadrada. Y más o menos me iba dando cuenta por dónde iba la cosa. Y la segunda es que era informalísimo, impuntual a más no poder. Su mamá me contó que nació una semana después. ¿Sí? Hasta para eso fue informal. Entonces, yo que llego y veo a Sergio en la puerta con una cajita aquí abajo del brazo, que era el kit de Amway, el estuche de negocio de Amway, volteando para todos lados a ver a qué horas llegaba. Para mí esa fue la tercera señal. Por primera vez en su vida Sergio fue puntual. Y bueno, yo me inscribí y no sé si mi grado de necesidad, mi determinación de cambiar mi vida, mi determinación rotunda y absoluta de no seguir siendo pobre. Estaba harta de ser pobre. Habemos personas que en un momento de nuestra vida pues nos aguantamos a lo que tenemos, pero que después de recibir por arriba, por abajo y por todos lados los golpes de la misma, terminamos por hartarnos. Yo vivía en ese departamentito con el que me cambié con mi hija, tenía 4 veces una cosa por el estilo de estar viviendo ahí con una gotera. Y que cuando alguien iba al baño, una gotera que tenía, yo le había puesto una cubeta abajo, y cuando alguien iba al baño, yo le decía, si ya está llena la cubeta, la vacías, por favor. Me había acostumbrado a no tener dinero y a cómo me veía. Recuerdo que una vez mi hermana, que es un poco más observadora para ese tipo de cosas, me dijo, ¿qué no te da vergüenza traer los zapatos de tacón como platanito? ¿Cómo puedes ir a trabajar así? Y yo le decía, pues no tengo otros. Y uno se acostumbra, ¿sí? Pero de repente me harté. Me harté de que mi hija quisiera ir a Acapulco y yo siempre le respondía sí, cuando tengamos dinero. Y muchas veces los hijos pueden crecer, ser adultos, darte nietos y ellos siguen con el sueño de ir a Acapulco. Porque no es importante que tú los lleves, lo importante es que tú les enseñes a conseguir lo que ellos sueñan. Eso es lo importante.
Cuando nosotros no le damos esa oportunidad a los hijos, a través de nuestro ejemplo de enseñarles, si tú deseas algo, tú tienes el potencial para conseguirlo, hijo. Porque lo tienes tú, lo tengo yo y lo tenemos todos. Pero mi hijo no va a creer en eso si solo se lo digo con palabras. Él tiene que vivir la experiencia. Y mi hija creció viendo que si ella soñaba algo, pude no haber conseguido nada, pero ¿sabes qué? Lo menos que iba a conseguir es que ella aprendiera a defender sus sueños, a trabajar por ellos. Entonces me inscribí, me llevaron a un seminario inmediatamente a los 15 días. En el seminario hablaron de una convención. Yo compré el boleto del seminario, ese día yo ya no quería ir, pero me había costado 30 pesos. Y 30 pesos para mí en ese tiempo eran 30 pesos. Y nada más por eso me levanté, fui a poner mi cara de palo con mi hermana, de cuídamela unas horitas, y me arranqué al seminario. Y en el seminario vino una pareja de Estados Unidos, de cubanos, y no sé qué dijeron, yo creo más bien que fue cómo lo dijeron, porque a mí me atraparon. Me atraparon por dentro y yo sentí que yo tenía que ir a esa convención. Me fui a comprar dólares y fui a pagar el viaje a la convención que era en Orlando. Ni siquiera era en México. Amway estaba iniciando. No había convenciones en México. Pero los americanos nos lo decían de una manera tan rotunda. Ellos lo creían, que quedábamos contagiados y ellos nos decían, tienes que ir a ver la vida de un diamante. Tienes que enterarte con su historia que si él pudo, tú puedes. Y pues ahí voy. Entonces estoy en mi cochecito y me fui a la famosa convención. Pasó el primer día, la pareja de oradores que me convenció en ir a la convención y que remató después mi platino, convenciéndome también, me habían dicho que si yo iba a la convención, yo iba a tomar el compromiso. Y que tomar el compromiso y ser diamante era lo mismo. Entonces yo quería tomar el compromiso. Yo no entendía muy bien lo de diamante, pero entendía perfectamente que los ingresos de un diamante podían ser al menos $100,000 al año. Para mí, que ganaba tan poquito que no podía pagar 700 pesos para arreglar el codo de mi lavabo, pues $100,000 era todo el dinero del mundo. Entonces decidí ir, pasa el primer día y yo no siento el compromiso. Así que no te desesperes si eres nuevo y todavía no sientes el compromiso después de escucharme. Vete hasta mañana a que termine el último orador. Dale y date esa oportunidad. Entonces voy y encaro yo al platino y le digo, oye Tony, yo no siento el compromiso. Ya era el segundo día de la convención, faltaba un solo orador por hablar. Yo no sé qué artes hizo el pobre de Tony, pero había mesas especiales, así como hay asientos especiales, al frente se sientan los mayores pines y hay una área para diamantes que es intocable. Se sienten o no se sienten, esa área debe de permanecer vacía, porque llegar a esos asientos es una conquista. Tú ya eres diamante. Yo no sé qué hizo Tony, pero logró que nos sentaran en la primera mesita, a todo mi grupo y a mí, una. Yo había llevado una persona, y eso porque se pegó. Tony me estaba promoviendo la convención y que fuera y que no sé qué más y que esto y que lo otro. Y cuando se va Tony, me dice Marta, que es auspiciadora precisamente de Victoriel y Estrada. Ya no está muy presente en el negocio, pero se le agradece el trabajo de haber traído a tan excelentes diamantes. Entonces, Marta me dice, oye, Lindita, ¿y puedo ir yo? Le digo, pues si quieres. Así de buena era yo promoviendo. Marta llegó al nivel de Esmeralda, entonces las convenciones funcionan, ¿no es cierto? Nos vamos.
nos sientan al frente y sale el último orador. Y para acabar de malas, el walkie-talkie con el que nos estaban traduciendo, el mío se descompone. Y ya no pude enterarme de qué decía. Yo quería convencerme a la Marta que me diera la mitad del audífono, ¿sí? Pero no quiso, y entonces yo le decía, bueno, pero me dices qué va diciendo. Y cuando yo le decía, ¿qué dice? ¿Qué dice? Me decía que no. Entonces llega un momento en que Bill Childers, un diamante muy alto en nuestra línea de auspicio y con mucho billete, saca un fajo de dólares, y yo desesperada le digo a Marta, dime qué dice, porque pues yo veía el dinero, ¿no? Y entonces me dice que trae dólares siempre en el bolsillo y que eso es lo que él suele traer para sus gastos del día. Algo ocurrió en mí. De repente yo que me trepo a una mesa y empiezo a gritar como loca. Y en español. Me acuerdo que Childers se hizo hasta para atrás. Y no había rayita. Había una loca ahí que le podía saltar. Entonces empiezo a gritar en español, algún día yo voy a ser diamante y voy a estar ahí. Y veo que todos me aplauden. Primero Childers pide que le traduzcan. Y cuando ya le traducen, él dice en inglés que me aplaudan, porque yo voy a ser diamante. Y entonces yo con aire torero empiezo a recibir la ovación. ¿Sí? Me acuerdo que Marta me jalaba del vestido y me decía, sí, lindita, pero tranquilízate. Entonces, no, el que se puso feliz fue mi platino. Sí, porque terminando la convención yo le dije, ¿qué tengo que hacer para ser diamante? Me dijo, espérate, primero te voy a enseñar cómo vas a ser platino. No. A mí ponme a alguien que me enseñe a ser diamante. Y me dijo, perfecto, voy a ir a hablar con el diamante. Y sale. Ya me dijo el diamante que en cuanto llegues a platino tienes una cita con él. Y entonces me vengo a México y hago una serie de tonterías que no te estoy recomendando que hagas. Yo las hago pues porque así trabajo. ¿Sí? Y lo primero que hago, renuncio a mi empleo. Ya había vendido mi coche. Renuncio a mi empleo, le hago la maletita a mi hijita y se la devuelvo a mi mamá. Y voy con la emoción de dame 2 años, mamá, cuídamela 2 años, en 2 años me hago diamante, verás que sí, que no sé qué más, y nuestra vida va a cambiar. Mi mamá después me dijo que lo aceptó porque pensó, está enferma. Y es mejor que la niña esté conmigo o que siga con ella. Entonces yo me pongo como loca a dar planes y planes y planes y planes y planes. Fíjate, mañana vamos a hablar un poco más de esto, pero todos los diamantes te van a decir lo mismo. ¿Por qué no tienen miedo? ¿Sabes por qué? Porque dejan de pensar. ¿Y por qué dejan de pensar? Ayer lo dijo Nirvardo, lo dijo también Silvia. Teníamos tanto trabajo que ¿a qué hora? El trabajo cura el miedo, lo dijo Luis Costa. Entonces yo empecé a trabajar. Solo podía ver a mi hija una vez a la semana, pero aprendí a darle tiempo de calidad. Ya no iba a estar, entre comillas, con ella. Pero cuando iba a verla el domingo, todo el día estaba con ella, la escuchaba, comía, la bañaba y toda la familia pasaba a segundo plano. A mí no me interesaba ni platicar con mis hermanos, ni pasar tiempo con ellos, ni mucho menos. ¿Por qué? Porque solo podía ver un día a la semana a mi hija. Por supuesto no te digo que todo fue fácil y que todo fue muy sencillo. Había un precio que pagar, no solo de trabajo, un alto precio emocional. La niña constantemente me preguntaba, mamá, ¿cuándo vamos a volver a vivir juntas? Eso me atravesaba. ¿Sí? Yo siempre le contestaba lo mismo, cuando tu mamá sea diamante. Por supuesto que ella a los 4 años y medio, que entonces tenía, no entendía ni siquiera qué carambas era ser diamante. Pero yo aprendí que si a un niño te pregunta, te puede preguntar lo peor, dale una respuesta corta y directa. Cuando Fernanda y yo era diamante, íbamos una vez en el coche y veo un espectacular de Zico,
¿Con Z? Volteé y me dice, ¿qué es un condón? Una respuesta corta y directa. Y le dije, sin dejar de manejar, un protector para señores. Ah. ¿Ya? Entonces ella me preguntaba, ¿cuándo vamos a volver a vivir juntas? Cuando tu mamá sea diamante. Ah. ¿Sí? Lo bueno es que no preguntó, ¿y cuándo eres diamante? Porque ahí es cuando ya nos metemos en problemas. No, siempre les decimos a los hijos tonterías. Yo me acuerdo que mi mamá nos decía cuando me salgan barbas, ¿sí? O cuando me crezca la lengua, algo por el estilo. Eso es equivalente a nunca. Entonces ella se quedó con esa idea y bueno, seguimos trabajando. ¿Fui una persona afortunada? Sí. Encontré excelentes líderes. Pero yo pienso que tu vida es producto de lo que tú te jalas. En mi mente y en mi corazón existía la determinación y el trabajo. No recuerdo haber tenido nunca miedo, ni de ir a dar plan, ni de hacer un seguimiento o de contactar en frío, porque yo estaba decidida. Yo recuerdo que una vez le pregunté a mi platino, le dije, Tony, por favor, no juegues conmigo, es lo único que te voy a pedir. Si quiero que me digas la verdad, si yo doy 1000 planes, ¿yo me hago millonaria? Y me dijo, Consuelo, si tú das 1000 planes, te haces más que millonaria. Y le dije, porque mira, yo estoy dispuesta a recorrer Insurgentes desde los Indios Verdes hasta la salida a Cuernavaca, negocio por negocio, casa por casa, yo voy a dar planes. Pero yo quiero ser millonaria, no quiero ser pobre. Y mi platino, tú dile a tu platino con determinación eso y vas a ver cómo va a levitar de felicidad. Pero lo más importante no es eso, lo más importante es cuando tú estás convencido hasta un punto en donde todas las trabas emocionales internas se derriban por sí mismas. No hay nada que vaya a detenerte. Cuando tú llegas hasta ese punto del no retorno, porque estás decidido, yo no di 1000 planes. Yo recuerdo que iba poniendo rayitas y luego atravesándolas así de a 5 en 5. Hasta los 44 conté. Después surgió todo muy rápido. Ya no supe. De repente, mi primer plata salió. El tercer plata fue Alfredo, porque Oscar y Mari habían calificado. ¿Sí? Entonces, nunca me avergoncé de mi casa. Yo conocía la casa de Oscar y Mari, conocía la casa de Alfredo, había estado en las dos, muy por encima de mi posibilidad económica. Conocí la casa de Maribel Early, los puestos que ocupaban, Maribel Soyoa, perdón, que los puestos que ocupaban, los que trabajaban, todas personas importantes de mucho dinero. Así se construyó mi red, con personas de gran visión, y esas personas han estado en este negocio por 22 años. Redes de siempre. Redes de visionarios y trabajadores. Hacíamos una reunión semanal en mi pequeño departamento, que por supuesto era probablemente del tamaño de la sala de televisión de ellos. Pero eso era lo que tenían y no me avergonzaba. ¿Sabes por qué? Porque había escuchado un cassette de Iván Morales, en donde Iván contaba que se sentaban, no tenía muebles, había gastado todo su dinero en el tratamiento de la enfermedad de su esposa.
Entonces se sentaba la gente en las cajas de los kits para inscribir. No había más, pero había un gran sueño. Yo recuerdo que Rich DeVos, cuando lo conocí siendo Rubí, en Ada, Michigan, traducido por un ejecutivo de Amway, él quiso saber un poco de mi historia y me dijo algo muy bello. Él me dijo, eres una persona que no tenía teléfono, y me acuerdo que decía, no phone, no car, pero con un gran sueño. Y eso es todo lo que se necesita en este negocio. Obstáculos los vas a tener, pero mientras tú te mantengas enfocado en lo que tú quieras, ese va a ser tu alimento, el alimento del alma. Los griegos a ese alimento divino lo llamaban ambrosía. Y yo pienso que el alimento más sutil, más delicado que alimenta el alma es el sueño que cada uno tiene. Esos sueños con los que nos regaló Dios. No va a ser fácil conseguirlo, pero es parte del disfrute posterior, porque tú vas a descubrir en ti tal potencial, tal energía, tal fortaleza, tal carácter, que tú probablemente en este momento ni siquiera sabes que tienes. Todos nosotros somos muy afortunados, porque conocemos la oportunidad de sacar lo mejor de cada uno. Sin embargo, en este momento están muriendo, no sé cuántos cientos de miles de personas, y morirán en este día no sé qué más, sin haber aprovechado jamás ese infinito potencial interno, porque nadie se acercó a decirles, tú puedes cambiar tu historia y tú puedes cambiar tu vida. Si tú vienes por primera vez, yo te pido, no te vayas aún, date la oportunidad hasta mañana, hasta el cierre de la convención, y vamos viendo qué tanto te puede servir la oportunidad que te presentaron con tanto cariño. Yo me llegué a Diamante después de haber trabajado y preparé algo muy especial. Era el reencuentro, iba a volver a vivir con mi hija. Entonces me conseguí una casa bellísima en Chimalistac, la superdecoré, todo nuevo. Es maravilloso contar con los recursos económicos para empezar a hacer lo que tú quieres hacer. Y preparé el día. Nos íbamos a mudar a vivir a esa casa. Yo a ellos les dije, no se traigan más que lo que quieran de sus cosas personales. Todo lo demás se queda en la casa de mi mamá. ¿Sí? Aquí hay de todo. Y iba a ser exactamente terminando la convención, el día domingo, terminando la convención en la que yo iba a ser reconocida como diamante. Yo le había prometido a mi hija que íbamos a volver a vivir juntas cuando su mamá fuera diamante. Fui reconocida como diamante en esa convención y llegué a mi casa. Mi hija se había negado a entrar a la casa. Estaba sentadita en su maleta. Quería que su mamá llegara para que entráramos todos juntos. Así que yo abrí la puerta de la entrada, los vi en el patio y mi hija corrió hacia mí, me abrazó y me dijo, gracias mamá por ser diamante. Pero la historia continúa. La pequeña niña del cassette, me da mucha risa porque cuando la conocen dicen, ¿esta es la niña del cassette? Sí, ya creció. Y se ha transformado en una gran mujer que me ayuda, me apoya, sabe exactamente en qué consiste el negocio.
no tengo miedo a llegar a irme de este mundo algún día. Sé que le he dejado no solo una herencia, porque ustedes saben que este negocio es heredable hasta la tercera generación. Ella va a seguir cobrando aunque yo no esté, sino la mayor herencia es que ella sabe hacer este negocio. Mis grupos quedan en buenas manos. Me siento muy orgullosa de ella, así que ayúdenme a recibir a la niña del cassette, a mi hija María Fernanda. Gracias. Hola a todos. Muchas gracias. Se pueden sentar. Estoy un poco nerviosa y me hizo llorar un poco recordando la historia. Bueno, yo les voy a contar rápidamente de mi vida. Después de que mi mamá se volvió diamante, he tenido una vida muy privilegiada, gracias a Dios y gracias a Amway. Tuve la oportunidad de irme a estudiar a Canadá. Ahí viví durante 9 años. Después acabé mi carrera en Italia, en Milán, y siempre tuve una vida muy afortunada. A la corta edad de 15 años, yo ya había viajado por la mayoría del mundo, por muchos lados. Cuando tenía 18, recuerdo que yo decía que yo estaba cansada de ir a Hawái, porque antes el Club de Diamantes cada año era en Hawái. La verdad, una vida muy, muy afortunada, muy diferente. Entonces yo les quiero dejar 2 mensajes. El primero es para los padres. No se sientan culpables porque dejan a sus hijos en la casa cuando van a dar planes, cuando van a contactar gente, cuando están en convenciones. No se sientan culpables porque ustedes están trabajando para cambiarle la vida a sus hijos. Si se quieren sentir culpables, entonces no hagan el negocio. Y entonces ahí sí le están quitando la oportunidad a su hijo de una mejor vida. Este negocio cambia vidas. Y mi segundo mensaje es para la generación Y, para todos los chavos como nosotros. Bueno, les quiero decir que obviamente soy el claro ejemplo de que sí funciona. Mi mamá lo hizo, ahora yo lo estoy haciendo. Muchos jóvenes hijos de diamantes lo están haciendo, como las Velasco, a las cuales admiro mucho. Y yo entiendo que a veces, tal vez, Amway no puede ser nuestra pasión, que tenemos otros intereses. Yo me encuentro con muchos jóvenes que me dicen, bueno, pero es que a mí me encanta ser doctor, o me encanta ser, no sé, actor, o cualquier carrera. Y yo lo que les digo es, a mí me encanta ser diseñadora, soy diseñadora y vestuarista, lo amo con pasión, sí lo ejerzo, pero yo lo veo como un hobby. Porque yo sé que los ingresos para seguir manteniendo la calidad de vida que mi mamá me ha dado, me los va a dar Amway. No me lo va a dar nada más. Así que generación Y, ellos ya tuvieron su chance. Ahora nos toca a nosotros que Amway explote en México. Así que venga generación Y.